momento vamos a dar continuidad a este espacio en el que hemos venido hablando del proyecto PRIAS, esta importancia que se le da justamente a las prácticas regenerativas e innovadoras para una agricultura sostenible. Y la mañana de hoy tenemos a dos invitados, una invitada y un invitado con nosotros para poder conversar a propósito de un tema que tiene que ver con un protocolo de agrosistemas sustentables. AGSUS es la abreviatura de este protocolo, y vamos a saludar primero a la ingeniera Verónica Oller, que nos acompaña nuevamente en esta jornada. Ingeniera, es un gusto tenerla nuevamente con nosotros acá en el estudio. Bienvenida. Sí, nuevamente aquí para dar a conocer sobre este protocolo tan interesante que hemos tenido la oportunidad de conocer. Nuevamente muy agradecida por darnos este espacio. Bueno, la ingeniera justamente entonces es parte de este proyecto PRIAS, y está con nosotros el ingeniero Irving Saucedo, ingeniero agrónomo, parte del equipo de la Asociación Boliviana de Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria. Lo saludamos. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido a la radio, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias. Igualmente agradecido por estar acá presentes y poder aportarle con el conocimiento que tenemos del protocolo AGSUS. Bien, para empezar, no sé, con la ingeniera quizás podríamos entender un poquito en general esto de lo que es AGSUS, es decir, esto de agroecosistemas sustentables, un poquito para desmenuzar y luego entrar en lo que es ya esta implementación. Claro que sí. Gracias a una reunión, a un congreso llevado adelante en la Argentina, tomamos conocimiento de este protocolo que ha sido trabajado por investigadores de la Universidad de La Pampa, con base en trabajos realizados en la FAO. Ellos crean este protocolo y ahora lo están difundiendo para que consultores puedan hacer trabajos en campo con agricultores, de manera que puedan evaluar los cambios en el suelo en relación al almacenamiento de materia orgánica, que la materia orgánica contiene gran cantidad de carbono. Entonces lo que busca AGSUS es certificar predios agrícolas, ganaderos, que estén haciendo prácticas agroecológicas que tengan que ver con la ganancia de carbono en sus suelos. Básicamente, de manera muy general, en eso consiste AGSUS. Un poquito esto que veíamos ayer justamente, ¿no? Lo que nos explicaba la ingeniera Verónica Oller ayer respecto a cómo estos cultivos de servicio van enriqueciendo, ¿no? El tema del suelo mismo en estos predios. Y decía, nos acompaña también el ingeniero Irving Saucedo, que pues es parte del equipo de CREA, y tal vez puede explicarnos también un poquito cómo ha sido el tema de la capacitación, porque entendemos han recibido una capacitación ya para poder traer esta metodología AGSUS. Claro que sí. Bueno, comentarle de que en el mes de septiembre tuvimos un viaje a Argentina nosotros, donde fuimos a la Universidad Nacional de La Pampa, en Santa Rosa de Argentina. Fuimos 4 técnicos, 3 de la área de agricultura y 1 de ganadería, junto con la ingeniera Verónica y otro ingeniero José Javier de la parte de laboratorio. Fuimos 6. Fuimos una semana ya donde tuvimos clases teóricas para aprender realmente cómo es el protocolo de la manera correcta, y luego tuvimos prácticas ya en campo, donde fuimos y ya realizamos con diferentes muestreos, herramientas y la manera correcta de poder hacerlo, y para que también nosotros podamos replicarlo y adaptarlo a nuestra realidad acá en Bolivia. Ahora, este protocolo, esta metodología de evaluación AGSUS, ¿cómo beneficia, digamos, su implementación en la evaluación de los predios que son parte, en este caso, del proyecto PRIAS? Ya, una manera muy fácil para poder realizarlo, para poder aplicarlo, es, por ejemplo, aparte de que nosotros sacamos las muestras, este protocolo y método AGSUS puede realizarlo cualquier persona. ¿A qué me voy con esto? Cualquier trabajador o el mismo propietario del predio
puede replicarlo donde nosotros podemos enseñar de la manera correcta, porque es un protocolo relativamente sencillo, más que todo es visual. Entonces, con el tema de los indicadores visuales, como por ejemplo dentro del protocolo existe la textura, está el color, está la profundidad, la estructura, profundidad de raíces, encharcamiento y uno de varios otros puntos también que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esto es algo que, por ejemplo, el trabajador dentro de la propiedad o nosotros podemos ir a diferentes puntos de la propiedad, sacar puntos de muestreo como es visual, y ya ahí puede tomarse en cuenta de cómo se encuentra su suelo y puede hacer una intervención al respecto, para mejorar obviamente, ¿no? Ahora, ingeniera, esto significa que estas evaluaciones, digamos así, las puede hacer tranquilamente las personas del personal del predio, digamos así, ¿sí? ¿Correcto? Sí, como manifestaba el ingeniero Saucedo, puede hacerlo un técnico agrónomo que conozca, los técnicos de los predios pueden realizarlo. Sin embargo, Axus exige que se contrate un consultor que pueda dar seguimiento por mínimo 5 años al manejo agroecológico que realice el propietario. ¿Qué prácticas agroecológicas son estas? Siembra directa, el cultivo de especies de servicio, ir reduciendo los pesticidas, los fertilizantes. Todas estas prácticas agroecológicas deben ir sucediendo en por lo menos 5 años, y un consultor darle seguimiento junto con el propietario en las evaluaciones visuales, de manera que posteriormente, al cabo de los 5 años, el personal de la Universidad de La Pampa debe certificar los aumentos de carbono en los suelos. Pero cualquier técnico conocedor de campo puede realizarlas o convertirse en un consultor. Y se hace un acompañamiento simplemente en el de la otra parte. Ahora, nosotros hablábamos ayer justamente de ese trabajo de laboratorio que se está haciendo con el proyecto PRIAS. Estas evaluaciones, si se quiere, realizadas por Axus y las que implementa PRIAS, ¿son similares? ¿Hay alguna diferencia? ¿Van en paralelo? ¿Cómo es el tema? Sí, yo podría decir, quizás el ingeniero Saucedo puede complementar también. Claro que sí. Yo podría decir que hay muchas similitudes. Sin embargo, Axus es mucho más más serio, más profundo. Nosotros no conocíamos Axus, definimos las evaluaciones a realizar al inicio del proyecto, que son, como le comento, muy similares, pero, por ejemplo, el color del suelo nosotros no lo consideramos dentro de nuestras evaluaciones, que sí lo considera Axus. Partes encharcadas o encostramientos, nosotros no consideramos eso. Por eso le digo que es un poquito más profundo, no encuentro el término, pero son muy similares. Ellos hacen, posterior a la evaluación visual, mandan una muestra de suelo al laboratorio, donde determinan los parámetros químicos que conversábamos también ayer. Hay una especie de complementariedad también entonces entre ambas evaluaciones. Ingeniero, ¿qué puede comentar también a propósito de estas similitudes, diferencias, complementariedad quizá? Claro que sí. Por ejemplo, nosotros cuando vamos al campo sacamos muestreos de suelos para traer al laboratorio. Entonces, tiene muchas similitudes, como decía la ingeniera Verónica, al respecto de Axus con PRIAS. Muchas de las diferencias se basan ya en los diferentes puntos. Como decía uno, por ejemplo, es el tema de color, y ahí tomamos en cuenta el tema de textura y encharcamiento, que son cosas que a veces no lo vemos a primera vista, pero son muy importantes para ver cómo se encuentra el suelo en ese momento. Entonces, hay una evaluación previa que es visual, donde sacamos un tipo de puntuación nosotros para ver cómo se encuentra, pero obviamente no hay que quitarle el tema del respaldo del laboratorio para ver ya los resultados y tener algo mucho más serio y estructurado para saber cómo se encuentra realmente, ¿no?
pero tiene muchas similitudes. Entonces, ha sido algo, por ejemplo, que estamos aplicándolo y podemos adaptarlo, como le decía, a algo que es nuestra realidad, porque el suelo de Argentina con el boliviano son totalmente distintos, ¿no? Claro, ese tema de adaptación al suelo seguramente que es bastante... Aquí mismo, ¿no? En Bolivia, en Santa Cruz hay diferencias de suelos, entonces no necesariamente es lo mismo. En ese sentido, quizás, ¿qué aporta a esta metodología AXUS, si se quiere, para que los agricultores puedan optar por evaluaciones para la certificación de... C orgánico, en este caso de carbono, ¿no? Futura? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué puede motivar justamente a implementar también este tipo de evaluación AXUS? Lo que puede aportar, por ejemplo, para poder tener esta certificación, primeramente es ver el estado en el cual se encuentra el suelo, porque sufrimos un problema muy serio acá en Bolivia, especialmente en Santa Cruz, el tema de la degradación de los suelos. Entonces, cuando hacemos este tipo de monitoreo, vemos en qué estado se encuentra, y ahí tomamos ya la iniciativa para poder intervenir o poder mejorar, para poder, dentro de los tiempos que ellos sacan el tema de su verificación de, como decía la ingeniera, una vez al año, y al 5.º año sacar la certificación de carbono. Entonces tiene que haber una mejora constante cada año. Entonces ahí, por ejemplo, hacemos intervenciones ya dependiendo de muchas cosas, como los cultivos de servicio, que es lo que realizamos nosotros, PRIAS, para mejorar los suelos, y son una de las cosas, por ejemplo, que son buenas para ya luego ver cómo ha estado mejorando el suelo y ya sacar ese punto final que es la certificación, por ejemplo. Ingeniera, este tema de la certificación de carbono, ¿qué implica? ¿Cuál es su importancia? Un poquito para que quienes no conocemos muy bien del tema podamos también empaparnos. Bueno, dentro de lo que es AXUS, ellos manejan dos factores más o menos. Agricultores que están iniciando y que su suelo va a ganar materia orgánica, va a ganar carbono, van a ser certificados para el secuestro de carbono. ¿Ya? Agricultores que ya vienen con un manejo de hace bastante tiempo atrás y que su suelo ya no va a ganar carbono, sino que lo van a mantener, esos predios son certificados como sustentables. ¿Qué beneficios o qué ganancias tiene esto? El agricultor puede acceder a los bonos de carbono cuando va ganando el carbono dentro de su suelo. Y yo creo que eso sería lo que va a motivar más a los agricultores regionales, a los cruceños, y ojalá pudiéramos crecer a todo Bolivia con este beneficio de la ganancia de carbono, ¿no? Del secuestro de carbono. ¿Y este protocolo AXUS tiene quizás algún tiempo en el que aproximadamente se pueda tener esta ganancia de carbono? Es decir, en 5 años desde su aplicación o en un término más o menos de tiempo. Sí, el protocolo indica evaluaciones anuales realizadas por un consultor, y a los 5 años hay la verificación de todos lo obtenido en los 5 años pasados para la certificación, pero recalco, la certificación la realiza el equipo científico de la Universidad de La Pampa, ¿no? Que son los que manejan este protocolo, en realidad, los creadores, me imagino, del protocolo, en realidad. Entonces les corresponde a ellos de alguna manera. Ingeniero, ¿cómo ven de repente a los propietarios de los predios que están trabajando con CREA, con PRIAS, en este caso también, por supuesto, respecto a la continuidad de este manejo agroecológico? Seguramente, y lo hemos conversado en otro momento también con la ingeniera y con otros invitados, es una vez que empiecen a ver los cambios, ¿no? Y se necesita un poco de tiempo, quizás paciencia era el término que se suele utilizar, pero ¿cómo ve de repente la percepción de los propietarios de predios respecto a este trabajo más agroecológico y de repente con otro enfoque, ¿no? Mire, le comento, viéndolo de primera mano, hay muchos propietarios que están realmente interesados en este sistema. Es algo innovador, de la cual mucha gente sí está interesada. Hay propietarios que ya lo han hecho durante bastante tiempo atrás, años previos, y lo siguen aplicando y se ven las mejoras de los suelos, y así como hay propietarios que lo hacen, hay gente que lo está viendo y lo está aplicando.
Y lo bonito de esto es que no hay una receta, por ejemplo, que uno tiene que aplicar y copiarla, sino que cada persona lo aplica de acuerdo a su realidad y cómo se encuentra la zona. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la zona este a la zona norte, por ejemplo, en Montero. Entonces ya, porque hay una zona más lluviosa, entonces las zonas van cambiando y los cultivos que estamos aplicando nosotros cambian, ¿no? Que es el tema Prias, pero la gente, la verdad que está muy interesada y es bonito ver cómo en las reuniones o lo que nos cuentan de que yo hice esta mezcla con esto y esto es lo que me está pasando en los suelos. Entonces, toda esa información que estamos recaudando y monitoreando es algo que realmente va a tener su fruto dentro de poco, yo creo, pero es algo que hay que hacerlo y la gente se está acoplando y cada vez lo hace mejor. Y esta posibilidad, ingeniero, de la certificación del carbono orgánico también es un motivador más, digamos. Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que dentro de poco vamos a ver eso, porque es un valor agregado que sí aporta bastante y la gente va a verlo y dentro de poco vamos a ver varios, yo creo, predios con esa certificación por acá en Bolivia. Y ese, sin lugar a dudas, es uno también de los objetivos de PRIA. Pues, ¿no, ingeniera? ¿Qué más podemos agregar de esto que hemos estado conversando a propósito del protocolo AXUS? Bueno, que en realidad, si bien este protocolo ha sido manejado, creado por este equipo de la Argentina, pienso yo que PRIA, sin saber, ha ido avanzando con estas evaluaciones que plantea AXUS. Como le mencionaba al inicio, no hemos tomado todas las evaluaciones que hace AXUS, porque no lo conocíamos, pero sí nos hemos acercado muchísimo, y yo pienso que PRIAS ha dado ya y está dando los primeros pasos en este manejo, en esta ganancia de carbono, y lo que nos faltaría, creo, es que los agricultores, si bien están muy motivados, que ellos puedan acceder, porque la única forma que tenemos por ahora de la certificación del secuestro de carbono es a partir de AXUS. Entonces, pienso que AXUS aportaría de sobremanera en conocer la presencia, la cantidad de carbono en los suelos de los predios agrícolas, para poder llegar a una certificación. Bien, ingeniero Saucedo, para CREA en este caso, de trabajo en realidad es común, ¿no? Es decir, el de trabajar, me refiero, con otros países. De hecho, CREA, entiendo, hay en Bolivia y en otros países también, ¿no? O sea, esa complementariedad también del trabajo entre los productores agropecuarios de esta parte del planeta. Sí, sí, sí. Por ejemplo, acá en Bolivia CREA tiene diferentes grupos que están establecidos por zona. Entonces, dentro de los grupos normalmente hay como 10, 12 personas más o menos, donde ellos se comparten su realidad, tienen reuniones donde dicen, bueno, yo tengo esta problemática y esto me está sucediendo. Entonces, ya poder aplicar ya, por ejemplo, el AXUS dentro de las charlas que ellos están teniendo, AXUS PRIAS, es algo, por ejemplo, que ya la gente se va a sumar y quieren ver qué está pasando, ¿no? Porque estamos haciendo, yo estoy haciendo estos monitoreos, estoy haciendo esto para tener la certificación de carbono dentro de poco. Entonces la gente va a querer imitar, copiar eso para el buen sentido y cada quien aplicarlo, ¿no? Entonces, como están haciendo en Bolivia, ya Argentina lo está haciendo y capaz los otros países vecinos también. Claro, y al final de cuenta, conocer esa experiencia del vecino siempre puede motivar, ¿no? Ya sea que a nivel de país como a nivel de predios inclusive. Correcto. ¿No? Eso es interesante. Bien, ingeniera, ¿algo más quizás para ir cerrando la entrevista? No, creo que con esta pequeña entrevista hemos dado a conocer la ventaja que hemos tenido este grupo, que hemos participado de la capacitación. Para nosotros ha sido realmente muy grato poder conocer de esta metodología y saber que lo estábamos haciendo bien, que estábamos en el camino de las evaluaciones para demostrar los cambios que pueden haber en el suelo, principalmente en la ganancia de carbono dentro de los suelos. Perfecto. Gracias. Ingeniero, ¿algo más quizás para ir cerrando? La verdad que solo decir que es algo muy bonito cómo hemos ido evolucionando y viendo cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, capacitándonos con gente de afuera, y bueno, que esperemos que mucho más gente dentro de poco también se sume a lo que es esto de lo que es la certificación de carbono, ¿no? Y
bueno, eso sería de mi parte también. Bien, les agradezco entonces a ambos, a la ingeniera que nos ha acompañado nuevamente en esta ocasión, Verónica Oller, y a Irving Saucedo, ingeniero también, hablando de este protocolo y un tema que cada vez quizás es mucho más, se va conociendo más, y este tema del carbono, ¿no? Entonces hay detalles ahí para ir conociendo, y por supuesto los productores también tienen oportunidades, como nos están explicando los ingenieros. Nosotros vamos a ir a la pausa, amigo oyente, y luego continuamos con el colectivo de las 9. La agroecología es un conjunto de prácticas y un movimiento que busca la sostenibilidad